Bueno, pues egunon, eskerrik asko etortzeagatik. Tal y como comentábamos en la convocatoria que os hacíamos esta rueda de prensa, el motivo de la misma es poner de manifiesto la preocupante situación económica que bajo nuestro punto de vista atraviesa el Ayuntamiento de Santurtzi, una situación a la que nos ha llevado la política de derroche y despilfarro del equipo de gobierno del PNV y su alcalde Ricardo Ituarte. Para poder hacer un análisis correcto de la actual situación, debemos mirar atrás en el tiempo, situarnos en el año 2007, año en el que el equipo de gobierno PSE-PP, en este caso, aprobó un presupuesto con un remanente de 11 millones de euros. Una situación también incomprensible y criticable, teniendo en cuenta las necesidades que tenía Santurtzi en aquellos tiempos. No obstante, esa situación que heredaron Ricardo Ituarte y su equipo de gobierno era una situación positiva, en nuestra opinión. Pues bien, la situación actual es completamente otra. Hace unas semanas el alcalde Ricardo Ituarte declaraba que este ayuntamiento está aplicando una economía de guerra. Una mala noticia, sí, pero peor noticia es que a pesar de que la situación obligaría a aplicarla, no se está haciendo. Es más, bajo nuestro punto de vista, todo lo contrario. El Ayuntamiento de Santurtzi debe 18 millones de euros a diferentes entidades bancarias, a devolver todos ellos en los próximos 8 años, a razón de 2,5 millones de euros al año entre amortización e intereses. A estos préstamos debemos añadir los más de 3 millones de euros que debemos devolver a la Diputación por las aportaciones recibidas de más en los últimos años a través de Udalkutxa. Y para finalizar, los más de 5 millones pendientes de pago de presupuestos anteriores y del 2011 a diferentes proveedores y acreedores. En total, estaríamos hablando de una deuda de más de 27 millones de euros. Una deuda que creemos que condiciona e hipoteca la capacidad de gestión no solo de este equipo de gobierno, sino también la de los próximos años. Una situación generada por el derroche, la falta de previsión y el afán por ganar unas elecciones a golpe de proyectos grandilocuentes, ruedas de prensa y marketing, mucho marketing. A pesar de esta precaria situación que estamos describiendo, el día a día del equipo de gobierno del PNV sigue siendo el derroche y la desorganización. Hemos sido testigos de la puesta en marcha de proyectos como la reforma de la Casa Torre o del Hogar del Pescador, edificios que después del tremendo gasto que han supuesto a las arcas municipales están completamente infrautilizados. Proyectos como el Kulturgune de Mamariga, realizados sin el apoyo del movimiento vecinal y asociativo del barrio, que proponía un edificio de otras características, más acorde con las necesidades del barrio y que nos ahorraba casi 800.000 euros. Escaleras mecánicas, ascensores, renovación del mobiliario urbano, todas ellas obras que han hecho mejorar considerablemente nuestro pueblo, urbanísticamente hablando, pero que para Bildu deberían haberse desarrollado en otros términos y en otros momentos. Unido a todo esto, nos encontramos con un ayuntamiento que, a pesar de contar con una plantilla de 6 arquitectos, 3 aparejadores, 2 ingenieros, un ingeniero técnico y 12 abogados, se ha gastado a lo largo del año 2012 la friolera de 1.200.000 euros en contratar estudios y proyectos a abogados y arquitectos externos, además de seguir con la política de enchufismo, siendo el último ejemplo la contratación a dedo de un técnico de participación ciudadana que nos va a costar a los santurtziarras 53.000 euros al año. Siguiendo a día de hoy, sin saber cuáles van a ser las funciones de dicho técnico, un ejemplo más del modelo del PNV que nos hablan Ituarte, Urkullu y compañía. Y frente a todo esto, nos encontramos con la política que está desarrollando Ricardo Ituarte y su equipo de gobierno. Una política basada en que sean los santurtziarras y las santurtziarras los que paguen los platos rotos, tanto de la crisis económica como de su mala gestión. Hace unos meses nos encontramos con la subida de tasas e impuestos municipales para 2011. Recientemente hemos conocido la subida también de las multas de tráfico, de 70 a 200 euros, un 285% con un claro afán recaudatorio, y mientras tanto seguimos asistiendo a un recorte de los servicios sociales,
Muchas son las personas que en lo que va de legislatura nos han trasladado sus quejas en este sentido. Recorte de servicios de centros de día, centros de respiro, ayudas a domicilio. En el año 2011, 100 personas han quedado sin recibir las ayudas de emergencia social por falta de fondos. Unos fondos que salen tanto de la Diputación como del Ayuntamiento, pero que en este caso nuestro Ayuntamiento tan solo aporta 6.500 euros al año. Una cantidad que, sinceramente, si la situación no tuviera la gravedad que tiene, sería para reírse. Y mientras 100 familias no han recibido las ayudas que les correspondían, mientras 4.000 santurciarras se encuentran en la cola del paro, mientras cientos de familias pasan apuros para llegar a fin de mes, y siendo la situación económica de nuestro municipio la que estamos describiendo, Ricardo Ituarte y su equipo de gobierno se niegan ni siquiera a llevar a debate a pleno la propuesta de Bildu de reducción de sueldos de los políticos que nos permitiría ahorrar 300.000 euros al año. Este es el famoso modelo PNV, el modelo de Urkullu, el modelo de Ituarte. El modelo en que las capas populares de Santurtzi, las capas más desfavorecidas, tienen que pagar las consecuencias de la crisis, los errores de la clase política y su afán de poder. Un modelo que está caduco y al que le llega a su fin. Por todo esto, y a través de esta rueda de prensa que pretendíamos encender la luz de alarma en nuestro pueblo, le solicitamos a Ricardo Ituarte la convocatoria de un pleno extraordinario en el que tanto los diferentes grupos políticos como la ciudadanía seamos informados detalladamente de la situación económica, por un lado, y en el que seamos capaces entre todos y todas de definir las prioridades municipales de futuro y dar un giro a la grave situación en la que nos encontramos. Es que ricasco.